Saludos, les habla Aurelio Fernández Concheso. Bienvenidos a mi curso de Derecho Marítimo. En la última clase concluimos con la materia de los seguros y con lo que será la clase de cierre, que es la del procedimiento, habremos completado las materias que son tradicionales en cualquier pensum, digamos, ortodoxo de Derecho Marítimo, en un curso de Derecho Marítimo, bien de pregrado o de posgrado. Y le habremos pasado por encima a todas ellas en lo que digo es el nervio central de un pensum de Derecho Marítimo. Pero en esta clase hoy y en la siguiente vamos a tocar dos temas que si estuviésemos en un curso normal y corriente, en una universidad, en un instituto, serían casi electivas, materias electivas, no tradicionales en el pensum de Derecho Marítimo, de los cursos de Derecho Marítimo, de los posgrados en Derecho Marítimo, pero dos temas fundamentales vinculados a la industria marítima hoy de manera esencial. Y esos son, hoy que veremos todo el tema de la exploración y explotación de recursos costa afuera, offshore como se dice, o mar adentro, como le gusta decir a otras personas. Y después, en la segunda de estas clases, el tema de los buques autónomos, un tema, de más está decir, de esencial importancia más hoy y de actualidad. Entonces, hablemos de la materia de costa afuera. Los últimos 130 años, el, el mundo, el planeta, ha dependido fundamentalmente de la energía fósil, de las energías derivadas del petróleo y del gas. Ha sido así desde que se hicieron los primeros descubrimientos a finales del siglo XIX y sigue siendo así hoy, a pesar de que existe gran preocupación por los efectos de tipo ambiental que tienen los combustibles fósiles. La verdad es que hoy, en el año 2023, mientras grabamos esta clase, siguen siendo la fuente preeminente de energía en el mundo hasta que se desarrollen las nuevas. Y la exploración y explotación de recursos fósiles, básicamente petróleo y gas, que comenzó a finales del siglo XIX, arrancó primero con procesos de exploración y explotación en tierra, pero en la medida en que el hombre se vio en la necesidad de aumentar su capacidad de producción, en la medida en que los avances de la tecnología le permitieron al ser humano explorar más allá de la tierra, se empezó a explorar y explotar petróleo y gas costa afuera, en el mar. Y es así como aproximadamente en 1938 se dio o existió o se instaló la primera plataforma de exploración y explotación en el Golfo de México, primero en aguas relativamente bajas en profundidad o de relativa baja profundidad, hasta que hoy hay procesos de exploración y producción en aguas de miles de metros de profundidad en la medida en que ha avanzado la tecnología y la capacidad del hombre de explorar y explotar. Hoy, en el año 2023, existen en cualquier momento entre 400 y 700 plataformas activas en el mundo, con el Golfo de México, el Mar del Norte y Brasil siendo las áreas que tienen mayor intensidad de explotación costa afuera, igualmente que en China. Esta preocupación que hablo de tipo ambiental por los efectos en distintos planos de los combustibles fósiles, ha hecho que a través de la última década se desarrolle también una conciencia, la idea y tecnología para energías renovables o verdes que se llaman. En abordar ello, en desarrollar las tecnologías y la capacidad del hombre para utilizar energías verdes y renovables en contraposición a las energías no renovables o a los recursos naturales energéticos no renovables, que son fundamentalmente el petróleo y el gas, han surgido también nuevas actividades costa afuera y principalmente la de los molinos eólicos, eso que ustedes ven que son una torre con un molino y que con la acción del viento producen electricidad y que también cada día más se ubican costa afuera en distintos mares y espacios acuáticos del mundo. Punto que hoy se dice que hay aproximadamente 50 a 60 mil molinos eólicos costa afuera. Ahora, hablando primero de lo que es la exploración del petróleo
exploración y explotación de petróleo y gas costa afuera, existen distintas formas y distintas estructuras con las cuales ellos se hacen. Y los voy a presentar aquí en la pantalla para que las vean. Es decir, que no son todas las estructuras que se utilizan para la exploración y explotación, no son uniformes. Existen distintos tipos. Están, por supuesto, las islas artificiales, que son fijas y sobre todo para áreas de menor profundidad. Están las plataformas impropiamente dichas, las plataformas fijas, las plataformas flotantes, están los denominados semisumergibles, los sumergibles, los jack-up y los denominados buques de perforación. Todos lo han visto en las láminas y cada uno tiene una característica diferente. Y los buques de perforación son en sí buques que llegan al punto donde van a explorar y después producir, y de allí, de ser un buque, se convierten en un objeto fijo. Y de hecho, el resto de los objetos que he mencionado, es decir, las islas artificiales, las plataformas fijas o flotantes, los semisumergibles, los sumergibles, etcétera, los jackups, todos tienen que navegar hasta el punto donde van a realizar su función de exploración y explotación. Y en consecuencia interesan de manera fundamental al derecho marítimo. Ahora, antes de entrar en el efecto o la relación de todas estas estructuras con el derecho marítimo en sí, debemos primero ver a qué otras áreas del derecho interesan estos procesos e interesa toda la actividad costa afuera. Y creo que hay que comenzar con decir o hablar del régimen jurídico que norma y que regula lo que es el espacio donde se produce la actividad y que es un régimen establecido en una materia que es distinta que el derecho marítimo, pero que yo llamo prima hermana del derecho marítimo, cuál es el derecho del mar. Hablamos de que el derecho marítimo estudia la navegación, el derecho del mar estudia la delimitación de las áreas marinas y submarinas y las relaciones de los países en ese proceso de delimitación. El instrumento fundamental de derecho del mar internacional es la denominada Convención Internacional sobre el Derecho del Mar de Montego Bay, aprobada en Montego Bay, Jamaica, en el 10 de diciembre de 1982, que entró en vigencia en 16 de noviembre del año 1994 y del cual son parte 168 países. 168 países constituye más del 80% de los países del planeta. De manera que creo que puedo decir, creo que se puede afirmar, que los principios establecidos en la Convención de Montego Bay son principios fundamentales del derecho del mar aplicables globalmente. Algunos países como el mío, por ejemplo, Venezuela o los Estados Unidos, no son parte de la convención. Más sin embargo, cuando se analiza su derecho interno, bien el de los Estados Unidos, bien el de Venezuela, se ve que el caso de Venezuela con la Ley de Espacios Acuáticos, la Convención del Tamar sobre mar territorial y zona contigua de los años 60 que todavía rigen en Venezuela, se ve que, o sea, es evidente que los principios y sobre todo los principios más recientemente recogidos en la legislación interna, así como en la legislación tanto estatal como federal de los Estados Unidos y decisiones de los tribunales, recogen los principios fundamentales de la Convención de Montego Bay sobre Derecho del Mar. El primero de esos conceptos está vinculado al hecho de que, aparte del territorio terrestre, todo país tiene también como parte de él, como parte de su territorio, espacios acuáticos. Por supuesto que los primeros son las aguas interiores, un lago que esté dentro de determinado país, o un río que esté dentro de determinado país, o un canal de navegación que esté dentro de determinado país, es sin duda parte del territorio. Y esa nación ejerce sobre ello jurisdicción y soberanía en la misma forma en que lo ejerce sobre sus espacios terrestres. Pero además de las aguas interiores, como se denomina todo ello, los países también tienen como parte de su territorio una porción del mar. Y la primera de esas porciones es el denominado mar territorial, un principio reconocido por el planeta entero. Y de acuerdo con el artículo 3 de la Convención de Montego Bay,
el mar territorial de los países parte a la misma y por supuesto esto no toma en cuenta países que son mediterráneos, que no tienen mar, como el caso de Bolivia en Latinoamérica o el caso de Suiza en Europa, etc. Pero cuando el país tiene mar, además de su territorio, se considera que también es parte de su territorio el mar territorial y de acuerdo con el artículo 3 de Montego Bay, el mar territorial tiene una extensión de 12 millas náuticas. Una milla náutica es igual a 1.15 millas terrestres o 1.85 kilómetros. De manera que esas 12 millas náuticas de mar territorial que establece el artículo 3 de Montego Bay son aproximadamente 22.2 kilómetros. Al lado de esa franja de mar territorial, que se considera que es parte del territorio y en el cual el país tiene los mismos derechos de soberanía y jurisdicción y de aplicación de sus leyes, etcétera, que tiene tierra adentro, por utilizar un término, está la denominada zona marítima contigua, que es una zona o una franja que el derecho reconoce como parte también del territorio del país, pero para efectos específicos de prevenir y perseguir, cuando haga falta, las violaciones de las leyes de ese país, bien en su territorio, bien en su mar territorial. Y de acuerdo con el artículo 33 de Montego Bay, esa franja es una franja de 12 millas náuticas más, es decir, aproximadamente, como mencioné antes, 22 kilómetros más, con lo cual la suma del mar territorial y la zona marítima contigua de un país son aproximadamente 44.4 kilómetros que se miden desde la línea de base más baja de la marea, es decir, el punto más bajo de la marea. El derecho también reconoce a todo país, además del mar territorial y la zona marítima contigua, la denominada zona económica exclusiva. Y esta tiene 200 millas náuticas de extensión desde la línea de base de la marea. Y aquí vemos un gráfico con los tres espacios acuáticos que menciono, que son aproximadamente 370 kilómetros contados a partir de la línea de base de la marea. Mientras que el mar territorial es considerado parte del territorio, en la doctrina hay discusión sobre el carácter, por lo menos en la teoría, exacto de la zona económica exclusiva. Porque para algunos la zona económica exclusiva es una zona del mar donde el Estado ribereño tiene derechos de explotación y exploración de los recursos naturales y vivos y no vivos, más sin embargo su soberanía y jurisdicción está limitada a eso. Pero por supuesto, si se le pregunta a cualquier Estado dirá que de hecho la zona económica exclusiva es parte de su territorio. Y es una discusión teórica, porque en definitiva es una discusión teórica, porque en efecto, o el efecto, perdón, es básicamente el mismo. Es decir, que la exploración de la zona económica exclusiva igualmente está, o explotación de recursos en la zona exclusiva, o la pesca, etcétera, igualmente está sometida a la autoridad, a la jurisdicción, a la soberanía del Estado ribereño. Finalmente, el derecho del mar también prevé otra categoría, que es la denominada plataforma continental, y que es un principio previsto en el artículo 76 de la Convención de Montego Bay, según el cual el territorio marítimo de una nación se extiende aún más allá de la zona económica exclusiva cuando existe una prolongación natural de su plataforma continental, de su territorio, que sale más allá y hasta un límite de 60 millas, con lo cual, náutica, con lo cual, técnicamente, el territorio acuático sobre el que una nación tiene jurisdicción se puede extender hasta casi 500 kilómetros de su costa, es decir, 260 millas en la sumatoria de lo que es la zona económica exclusiva y el plataforma continental. Ahora, por otra parte, más allá de esas 200 millas o 260 millas, ¿está qué? Bueno, simple y llanamente alta mar, lo que se conoce como alta mar. Y por supuesto que alta mar pertenece por igual a todas las naciones del mundo. Y el derecho del mar y la convención establecen un conjunto de libertades que son de todos los países del mundo
en alta mar y que son la libertad de navegación, la libertad de pesca, la libertad de tender cables y tuberías y la libertad de sobrevolarlo también. Existe en los criterios doctrinarios del derecho del mar también la posibilidad de que un Estado reclame en alta mar derechos de exploración y explotación. Pero es, por supuesto, inconveniente desde toda perspectiva, porque imagínense, digamos, el caos que se podría formar en las disputas que pudiesen surgir de los distintos estados queriendo explorar o explotar en un mismo sitio. Y lo que ciertamente ocurriría es que el estado ribereño, en el cual y que tiene una zona económica exclusiva hasta de 200 millas, invocaría un derecho preeminente de explorar y explotar en alta mar. Por eso es que el derecho del mar limita a esas 4 libertades y por ello también que lo conveniente desde el punto de vista del orden jurídico, tanto nacional como internacional, es que la exploración y explotación de recursos se dé dentro de la zona económica exclusiva de cada una de las naciones del mundo, con su autorización, bajo su jurisdicción, etc. Este es el espacio geográfico. Ahora, existen un conjunto, cuando vemos los procesos de exploración y explotación, o vemos, como vimos en la gráfica, una plataforma que está bien en aguas interiores, bien en el mar territorial, bien en la zona económica exclusiva de algún país, y nos preguntamos qué áreas del derecho están vinculadas o tienen que ver con ello, la respuesta es que son múltiples y no solo el derecho marítimo. Está en primer lugar, por supuesto, el derecho constitucional, porque será el derecho constitucional el que determine, por ejemplo, quiénes pueden o no pueden explorar y explotar recursos en la zona económica exclusiva o el mar territorial de esa nación. Está el derecho administrativo que determinará los mecanismos, permisos y autorizaciones que hacen falta, necesarias para que se pueda explorar y explotar esa área del territorio marítima del territorio de un Estado. Está, por supuesto, el derecho petrolero, que tendrá que ver con si son los particulares o el Estado o una combinación de ambos los que pueden desarrollar y realizar los procesos de exploración y explotación. Está de manera fundamental el derecho ambiental, que es el que determinará, el que fijará los parámetros de protección del ambiente, tanto marino como hoy en día también ambiental en general, atmosférico, dentro de los cuales o con los cuales deberá cumplir el concesionario o entidad o persona o entidad jurídica autorizada para realizar la exploración y explotación. Está el derecho laboral, que tendrá que ver con los derechos de los trabajadores que laboran a bordo de esas plataformas, que constituyen un trabajo muy arduo. La determinación de cuál es la ley aplicable, la determinación de cuáles son sus derechos y obligaciones de carácter normal o en caso, Dios no lo permita, de accidentes o incidentes. Estará el derecho tributario, que determinará a qué impuestos, contribuciones, royalties estará sometida la entidad a la cual se le ha otorgado el derecho de explorar y explotar. Y estará finalmente el derecho marítimo. ¿Dónde interesa el derecho marítimo? Bueno, en múltiples aspectos y en distintas facetas. En primer lugar, en todo lo que tiene que ver con la seguridad de la navegación, porque las instalaciones, sobre todo las plataformas de exploración y explotación, pueden estar ubicadas en rutas marítimas y lo primero que hace falta es que cumplan con todos los requisitos necesarios, ¿verdad?, a advertir a los navegantes que están allí y las facilidades mediante su inclusión en las distintas cartas de navegación, en los distintos sistemas de información que hoy en día existen para seguridad de la navegación, etc. En segundo lugar, como decía, independientemente del tipo de plataforma de que se trate, de todas las que indiqué aquí, o de instalación de que se trate, independientemente del que se trate, habrá que haber llevado esa instalación hasta allí navegando. Y en consecuencia, en algún momento de su vida, y sobre todo en los procesos previos a la instalación, previos al inicio de la exploración, hay un acto de navegación o un conjunto de actos de navegación que atañen a la plataforma y con relación a las cuales
o con relación a los cuales ella se convierte en un buque o artefacto de navegación, dependiendo de la naturaleza. Y por supuesto también atañe al derecho marítimo su desmantelamiento y su transporte hasta su sitio final de desguace, si es que va a ser desguazada, o hasta el próximo punto en el espacio acuático donde haya de ser operado, oportunidad en la cual también se convierte en un buque. Las distintas legislaciones y los distintos convenios internacionales tienen distintos conceptos de buque o definiciones de buque. Y la mayoría establecen que pueda navegar o esté destinado a navegar. Si nos contentamos, por utilizar un término, con que la estructura pueda navegar, ¿verdad? Y no que esté destinada a navegar, pueda navegar aun cuando esté destinada a hacer algo diferente, en este caso servir de estructura para explorar y explotar recursos vivos en alta mar. Entonces quiere decir que esa plataforma es un buque, a la luz de esa definición. En sentido contrario, si seguimos el criterio o si analizamos la naturaleza jurídica de estas instalaciones desde la perspectiva de las definiciones que exigen que el buque sea una construcción que esté destinada a navegar, y como estas instalaciones no están destinadas a navegar, por lo menos no todo el tiempo, están destinadas a explorar y explotar petróleo, gas, etcétera, entonces no serán consideradas un buque. Pero independientemente de una u otra, de la posición que se adopte o la definición que aplique, dependiendo del país en que estemos o la convención que analicemos, lo cierto del caso que ustedes pueden ver cómo interesa al derecho marítimo, no solo en lo que tiene que ver con seguridad de la navegación, sino desde el punto de vista conceptual. Y finalmente también tienen que ver con el derecho marítimo desde el punto de vista de los distintos tipos de relaciones jurídicas que surgen para que la vida de la plataforma se pueda desarrollar y que requiere de navegación, porque para llegar a ella, transportar, por ejemplo, trabajadores, aunque quizás se pueda hacer por helicóptero y la mayoría de ellas tienen helipuertos al efecto, muchas veces hay que llevarlos navegando. Para repararlas hace falta actos de navegación de distinto tipo, para suministrarle alimento, para suministrarle los demás elementos que necesita para poder operar, hará falta también llegar con embarcaciones hasta él. Entonces su vida, la vida de la estructura, está rodeada de un conjunto de necesidades que solamente, o que en su gran mayoría, solo se pueden suplir con el acto técnico, humano y comercial y jurídico de la navegación. Y es por eso que alrededor de ella se pueden dar los distintos contratos y en esa necesidad intensa que tiene de actos vinculados a la navegación, se pueden dar los distintos contratos que hemos analizado, contratos de fletamento, contratos de remolque, contratos de transporte de mercancías, si hay un incidente, por supuesto, contratos de salvamento. Y finalmente está el tema de la seguridad y los riesgos de la navegación. Como decía, el impacto de un buque, el choque, para utilizar un término coloquial, con una plataforma de esto, significa que estamos en presencia de una colisión, tema que ya estudiamos y que interesa y regula de manera esencial el derecho marítimo. Pero además pudiese ser el tratamiento ordinario de un abordaje o una colisión, siendo que estas plataformas tienen o estas construcciones tienen una ubicación especial. Hay otros factores de derecho que entran en juego y que habrá que dilucidar, que tienen que ver con la jurisdicción, con el conflicto de leyes, con los derechos de las partes, y con las responsabilidades, etc. Y finalmente, o para terminar en este plano del interés del derecho marítimo con relación a ellas y de la estricta vinculación del derecho marítimo con relación a ellas, está todo el tema de los seguros. Estas plataformas son intensas en el seguro, y como son intensas en el seguro, ¿verdad? Y el tipo de seguro que utilizan son seguros derivados del seguro marítimo o estrictamente vinculados con el seguro marítimo. Entonces se trata de una colisión y, como hemos visto, que es una de las materias que ya hemos analizado y que es una de las figuras esenciales y por antonomasia del derecho marítimo, y que es un incidente que es perfectamente factible con las estructuras, y de ahí su clara y cercana vinculación al derecho marítimo, con la característica de que
Cuando hay un incidente, si se trata de una colisión u otro incidente vinculado con la navegación, adicional a lo que sería el caso en un incidente de derecho marítimo de estos tipos común, es posible que haya involucrado otros factores, como por ejemplo el tema de la jurisdicción, de conflictos de leyes, o sea, qué país tiene jurisdicción, qué ley aplica, etc. También están interesadas en ella el derecho marítimo administrativo desde la perspectiva de la certificación, algo vinculado a lo que hablaba en cuanto a las definiciones y a la permanente discusión de si algunas de estas estructuras pueden considerarse buques o no. Pero en todo caso, los procesos de certificación de muchas de estas construcciones y en muchos países del mundo son procesos de certificación que por razones obvias tiene que adelantar, conducir o por lo menos supervisar, y quizás con otras autoridades, pero la autoridad marítima. Y por último, hablando del seguro, y enfocándome en estos aspectos puntuales para después entrar en lo que quizás es más importante, obviamente que por el alto riesgo desde toda perspectiva que la operación de estas plataformas implican, están intensamente aseguradas. Y los programas de seguro de las plataformas, cuando los vemos y cuando los analizamos, las pólizas, pero los programas, porque muchas veces es más que una póliza, sino un programa integral, ¿verdad? Son sin duda programas que provienen en su esencia, de forma indiscutible, de el seguro marítimo y de las coberturas tradicionales de seguro marítimo. Ahora, dicho todo lo anterior, quizás el mayor, adicionalmente, por supuesto, a los riesgos que corren por el medio donde operan, que es un medio inhóspito, pero además la complejidad de sus estructuras y el hecho de que están explorando y explotando productos altamente delicados como son el gas o los hidrocarburos en general, el petróleo, y en consecuencia el riesgo para las personas, está el riesgo de contaminación, que como decía, es uno con relación al cual en los últimos 40, 50 años el derecho marítimo, gracias a Dios, ha adquirido extraordinaria e intensa conciencia. Y ha habido un número de accidentes de plataformas que son emblemáticos. La primera de ellos, la plataforma Ixtoc, en 1969 en el Golfo de Campeche. Otra, la plataforma Alexander Killian en Escocia, 1980, con sobre 120 fallecidos. Otra, la conocida plataforma Ocean Ranger en 1982 en Canadá, más de 80 fallecidos. Piper Alpha en el Mar del Norte en 1988, sobre 160 fallecidos. La plataforma Petrobras 36 en Brasil en 2001, con 11 fallecidos. En el caso de mi país, la plataforma Avant Pearl en el este de Venezuela, la costa este de Venezuela, afortunadamente sin víctimas, pero en la cual se perdió. Otra muy emblemática, la plataforma Montara, que explotó el 21 de agosto de 2009 en el mar de Timor, en Australia, estuvo 74 días derramando hidrocarburos. Finalmente, la conocida, por lo menos mediáticamente, Deepwater Horizon, cuyo pozo reventó en el Golfo de México frente a Luisiana, con un saldo de 11 personas fallecidas y más de 5 millones de barriles derramados al mar, y que es uno de los desastres ecológicos o el desastre ecológico más grande de los Estados Unidos. La pérdida de vidas y el derrame de Deepwater Horizon, que era operada por British Petroleum, tuvo un costo de cerca de 60 billones de dólares. Le costó a BP, a British Petroleum y a sus aseguradores cerca de 60 billones de dólares entre costos de limpieza, indemnizaciones a las víctimas, indemnización de daños ambientales, multas, etc. Creo que eso pone de manifiesto la importancia de una adecuada regulación de los distintos aspectos que he hablado con relación a las plataformas, pero sobre todo, y entre otras cosas, el tema de la responsabilidad. Y la Organización Marítima Internacional, consciente de esta situación, desde los 80, se abocó a estudiar en su comité de seguridad, en su comité legal, principios que era conveniente establecer para la seguridad del mar y la seguridad en la operación de estas construcciones. Y así en 1989 dictó por primera vez el denominado Código MODU. MODU
respondiendo a las siglas de Mobile Offshore Drilling Units, que es básicamente un conjunto de principios que para la seguridad tanto de su navegación como de su operación en el mar deben cumplir las plataformas, trasladando algunos de los principios de la Convención sobre Líneas Máximas de Carga, francobordo, etc. Pero por supuesto el código MODU lo que ataca es la seguridad de la plataforma desde el punto de vista de su construcción, su seguridad navegacional y su seguridad operativa, más no ataca el tema de la responsabilidad civil y el altísimo riesgo de responsabilidad civil o de daños cuantiosos, como puse el ejemplo de Deepwater Horizon de $60 billones, que un incidente catastrófico en una de estas plataformas puede generar. Y así que la Organización Marítima Internacional y el Comité Marítimo Internacional también desde los 70 se abocaron a el intento de establecer un sistema de responsabilidad civil para derrames derivados de actividades de construcciones costa afuera, uno similar al de CLC 69, es decir, el de derrames provenientes de buques. Y así se produjo un proyecto de convención, que es la Convención de Londres de 1976, sobre responsabilidad civil derivada de la contaminación del mar por explotación costa afuera. Lamentablemente, esta convención no entró en vigencia. Esa convención tuvo una versión adaptada, digamos, bajo los auspicios del Comité Marítimo Internacional en su conferencia de Río de 1977, pero lamentablemente tampoco entró en vigencia. Luego Australia, preocupada por el tema, adaptó y trató de modernizar el proyecto de Río en el 94 y luego en 2001 la Asociación Canadiense de Derecho Marítimo hizo lo propio. Sin embargo, nunca ninguno de estos esfuerzos, ni de OMI, ni del Comité Marítimo Internacional, ni de ninguno de los países que mencioné, han materializado en una convención. Pero Indonesia, a raíz del incidente de la Montara, y preocupada por el tema, presentó de nuevo al Comité Legal de la Organización Marítima Internacional en 2011 y en 2012, y luego en la Conferencia de Bali de 2011, una nueva propuesta para tratar de reimpulsar la preparación de una conferencia sobre responsabilidad civil derivada de derrames de hidrocarburos provenientes de plataformas. El Comité Legal de OMI, concluido, por lo menos en sus últimos enfoques o en sus últimos análisis de la necesidad de una convención o no, que no es necesaria. Por lo menos así lo ha hecho en los dos últimos comités legales en los cuales se ha discutido. Por su parte, a partir de 2012, el Comité Marítimo Internacional, es decir, que ya tiene 11 años, estableció un grupo de trabajo para la creación de una convención en materia de responsabilidad civil derivada de derrames de hidrocarburos de la operación Costa Afuera. Ese grupo de trabajo ya tiene 11 años trabajando. Ese grupo de trabajo ha hecho propuestas a través de los años también al Comité Legal que no han tenido eco. Y finalmente ese grupo de trabajo ha terminado la redacción de una convención que ha de ser presentada posiblemente en Montreal, en la reunión del Comité Marítimo Internacional de Montreal de junio de este año 2023, es decir, escasamente un mes o un mes y medio. Es decir, que el Comité Marítimo Internacional, otros países y en general la comunidad interesada en el derecho marítimo globalmente, está plenamente consciente de la necesidad de que existe un régimen que garantice a las víctimas, a los reclamantes y también a los operadores certeza o que les dé certeza en cuanto al sistema de responsabilidad en caso de derrames de estas plataformas. Sin embargo, creo que lo que ha ocurrido es que el criterio de la Organización Marítima Internacional ha sido que por los temas que tienen que ver con jurisdicción y soberanía involucrados en esto, para algunos es preferible que esto se resuelva bien de manera bilateral o a través de leyes modelo que rijan en cada uno de los países y que permitan darle tratamiento a la contaminación transfronteriza en casos de incidentes de este tipo. Bueno, creo que con esto hemos
hecho un paseo por la exploración de petróleo y gas costa afuera y su vínculo con el derecho marítimo. Pero como decía, mucha gente dice que en 30, 40 o 50 años el mundo ya no utilizará el petróleo o el gas. Y por supuesto, esa es una discusión técnica. Lo cierto del caso es que es indudable que hay un proceso acelerado, sobre todo en algunos países, Europa, algunos países de Asia y ciertamente en los Estados Unidos y en Canadá, de tránsito desde las energías fósiles, que se considera contaminan el ambiente, tanto en sus, y que crean un riesgo para el ambiente, tanto en sus procesos de exploración y producción, como después cuando son quemadas y afectan el ambiente, gases de efecto invernadero, etcétera, 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 emisiones de carbono y todo lo demás, hacia energías verdes y lo que también denominadas como renovables. ¿Y cuáles son esas? No son muchas, porque son el aire, el sol, etc. Desde el punto de vista del interés del derecho marítimo, creo que tiene relevancia de que a través de la última década los sistemas, sobre todo de producción de electricidad en distintos países y sobre todo los países desarrollados, ha ido cobrando cada vez más relevancia la energía eólica. Como decía al principio, la energía eléctrica generada por el aire con molinos, que ustedes saben, mueven aspas al final de una estructura, esas aspas producen un efecto sobre un dinamo y ese dinamo genera electricidad que después es transmitida y llevada a los centros de población, etc. Muchos de estos molinos que ustedes han visto seguramente en fotos, pero si no para efectos se lo pongo aquí, están tierra adentro. Pero cada vez más ha sido también significativo a través de la última década el crecimiento de molinos costa afuera. Y en la medida que están costa afuera, interesan, por supuesto, en primer lugar al derecho del mar, por todo lo que hablamos con relación a la exploración y explotación de petróleo y su ubicación en los espacios acuáticos de las distintas naciones y todos los derechos que están involucrados, el constitucional, el administrativo, el laboral, porque son plataformas que requieren de trabajo intenso, el tributario y el marítimo. Y en el marítimo, en alguna medida, están o los temas con relación a los cuales son relevantes o son relevantes para estos sistemas de producción de electricidad con molinos eólicos costa afuera, son parecidos a los que existen con las plataformas de exploración y producción costa afuera, excepto por el riesgo de contaminación catastrófica, porque, por supuesto, sobre esto hay muchas lecturas y hay muchas personas a favor y en contra. Las que están a favor dicen que los molinos eólicos tienen la ventaja de que no generan riesgo de contaminación en el proceso de instalación, riesgo de contaminación en el proceso de exploración, no hay producción, es decir, es una energía limpia y a la vez que no producen riesgo o no pueden producirse grandes catástrofes, pero tampoco están totalmente exentos de, digamos, o tampoco es 100% clara la situación. Hay mucha gente que critica que si bien en los procesos de exploración y producción son más limpios que el de petróleo y gas, las estructuras son estructuras complejas que requieren de materiales, que a su vez requieren de minerales, que afectan el ambiente. Y por supuesto, también hay mucha gente que sostiene que su presencia en el mar afecta el ecosistema, hace que se produzca una variación forzada del ecosistema y que en consecuencia vamos a decir, sus virtudes ambientales no son totales e integrales, sino que si bien pueden tener ventajas sobre la exploración de petróleo y gas costa afuera, también tienen sus problemas. Y además un nuevo tipo de contaminación, que es la contaminación visual. Y ante los promotores de este tipo de energía eléctrica y los operadores de este tipo de energía eléctrica se encuentran, cuando leemos sobre ello, distintos grupos de interés de protección del ambiente, tanto del ambiente marino como del ambiente atmosférico, como del ambiente visual, que se oponen en ocasiones a los arrendamientos o instalación de
granjas con extenso número de molinos eólicos por distintos motivos. Y ahí está involucrado el derecho administrativo, el derecho constitucional, el derecho civil relativo a lo que tiene que ver con la propiedad de los territorios, si es costa adentro, o el derecho marítimo, en lo que tiene que ver con, perdón, el derecho del mar, en lo que tiene que ver con la jurisdicción sobre los territorios sobre los cuales se instalan, pero además esta nueva categoría interesante, que es la de la contaminación visual, que algunos sostienen que estas granjas generan en espacios acuáticos antes azules y bellos y que ahora con una cantidad de estructuras humanas, como vemos en la gráfica, se ven afectados. Sin duda que si bien el desarrollo de estas granjas está limitado a algunos países todavía y no es algo extendido en el globo terráqueo entero, es algo a lo cual el derecho marítimo le tiene que dar respuesta. El derecho del mar le tiene que dar respuesta, pero es algo al cual el derecho marítimo también debe darle respuesta por cómo afectan la seguridad de la navegación y porque su instalación, su mantenimiento, su operación y su desmantelamiento requieren de actos de navegación continuos, intensos y en consecuencia su existencia misma está vinculada al derecho marítimo. Dejamos hasta aquí esta clase relativa a la operación Costa Afuera y los invito enseguida para la próxima en la cual hablaremos del también fascinante tema de los buques autónomos. Muchas gracias y saludos.